Los celos. Vea pues. Los celos son como ese fueguito manso que empieza en el pecho, pero cuando uno se descuida, se vuelve un incendio que lo consume todo. Al principio parecen amor, pero en el fondo, son más miedo que cariño, miedo a perder, a no ser suficiente, a que el otro se nos vaya. Y ahí está el enredo, parce. Porque confundimos querer con controlar, amar con poseer, y cuidar con vigilar. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que dice, es que me cela porque me ama? Mentiras. El que cela sin medida no ama, se aferra. Hoy, en el Pensadero Paisa, vamos a destapar ese costal de emociones enredadas. Vamos a mirar por qué nacen los celos, cómo nos envenenan el alma. Y cómo podemos vivir el amor desde la confianza, no desde la desconfianza. Los celos, esa fiera que nos hace dar papaya. Vea mijo, los celos son como un animal bravo, amarrado con cabulla vieja, cualquier ratico se suelta y arma el despelote. Uno no sabe ni de dónde salen, pero ahí están, gruñendo en la cabeza, haciéndole creer a uno, que lo que es suyo, se lo quieren llevar. Y lo más berraco, es que uno siente que tiene razón, así no tenga pruebas. El que no ha sentido celos, que tire la primera piedra, porque hasta el más sereno, se ha sentido picado alguna vez. Puede ser porque alguien le comentó algo, porque vio una mirada rara o simplemente porque la cabeza empezó a hacer películas. Y ahí es donde empieza la verdadera novela, uno mismo se mete cuentos que ni el mejor escritor podría inventar. Los celos son traicioneros, parcero, porque llegan de sorpresa y hacen fiesta en la mente. Uno empieza a vigilar el celular, a mirar redes sociales como detective y a hacer preguntas disfrazadas de curiosidad, pero que en el fondo llevan veneno. Hasta el que vende el tinto en la esquina termina siendo sospechoso. ¡Qué cosa tan brava! Lo peor es que entre más se alimentan, más crecen. Es como si uno le diera mazamorra a una bestia hambrienta, al principio parece inofensiva, pero luego ya no hay quien la controle. La mente se enreda tanto que uno empieza a ver sombras, donde no hay ni un rastro de luz, y la desconfianza se vuelve costumbre. Uno se amarga la vida y de paso amarga la del otro, y la relación termina más enredada que la marrana en un botalón. La raíz de esos celos, muchas veces, está en uno mismo, en las inseguridades que uno carga y que, en vez de aceptar y trabajar, las proyecta en los demás. A veces el problema no es la pareja, sino el espejo en el que uno se mira. Por eso, en vez de agarrar rabia con el otro, toca mirar para adentro y pensar, ¿será que estoy viendo fantasmas donde no hay ni polvo? Para manejar esa fiera, hay que dejarla quieta. En vez de andar haciéndole caso a la paranoia, es mejor sentarse, hablar de frente y contar lo que uno siente. La clave está en ser claro y no dejarse llevar por el impulso de montar un show sin razones. Porque, la verdad sea dicha, cuando uno respira hondo y suelta la verdad, el corazón también se calma. Ahora, tampoco hay que dejar que el miedo a los celos lo vuelva a uno un bobo. Si hay motivos para desconfiar, pues tampoco es que uno se haga el de la vista gorda. Pero una cosa es tener razones claras y otra es vivir asustado, porque el mundo entero parece sospechoso. Si uno aprende a domar los celos, también aprende a respetarse a uno mismo. Es entender que la confianza no es tragarse lo que le digan sin chistar, sino saber que uno vale y que, si alguien no lo respeta, el problema no es uno, sino el otro. Y así, mijo, se deja de andar viviendo con el alma en un hilo, que eso sí que cansa y desgasta. Al final de cuentas, vivir con celos es como cargar un bulto de cachos al hombro, pesado, incómodo y para nada necesario. Así que, mejor soltar esa carga y vivir tranquilo, confiando en lo que uno siente y dejando que el otro también tenga su espacio. Porque el que vive desconfiando, termina más solo que un hongo en medio del monte. Los celos, esa lucha interna que nos embala. Vea pues, los celos son como un aguijón en el corazón, que lo hace a uno caminar enredado, como si estuviera en medio de una trocha llena de barro. Y uno piensa que la culpa es del otro, pero la verdad, mijo, es que esa piedra nace de adentro, de la propia cabeza enredada que uno lleva. Desde la filosofía existencialista, el celo es esa manifestación de inseguridad propia, una falta de certeza en lo que uno mismo vale. Es como si la identidad se tambaleara cada vez que uno siente que lo que tiene corre riesgo. El problema no es el otro, el lío es que uno no ha entendido bien lo que vale por sí mismo. Ahí es donde entra el cuento de la libertad, uno cree que tiene derecho a tener al otro bajo control, a mantenerlo asegurado, para no sentir ese miedo a perderlo. Pero ¿qué tanto control tiene uno sobre la vida del otro? Pues ninguno, mijo. Cada cual es libre, y querer amarrar a alguien para que no se vaya, es como intentar detener el río con una totuma, pura ilusión. El filósofo Jean-Paul Sartre lo decía claro, el infierno son nosotros. Y vea que, en este caso, el infierno que uno crea está en su propia cabeza, creyendo que el otro le pertenece o que tiene que actuar como uno quiere. Los celos son la demostración de que uno todavía no ha aceptado la libertad del otro, ni la de uno mismo. Es que uno muchas veces confunde el querer con el poseer. Y es ahí donde el amor se transforma en una celda que encierra tanto al que siente como al que lo sufre. El celo, al final,
Es miedo a perder, a quedarse solo, a no ser suficiente. Pero si uno se pregunta de dónde viene ese miedo, se da cuenta de que es pura inseguridad que arrastra desde hace rato. La salida, entonces, no está en cambiar al otro, ni en vigilarlo como si fuera un bandido. Está en entender que el amor es dejar ser, permitir que el otro exista libremente, sin que eso afecte la propia esencia. Porque si uno necesita tener al otro amarrado, para sentirse seguro, lo que falta no es el amor del otro, sino el amor propio. Así pues, el trabajo no es andar persiguiendo fantasmas, sino fortalecer lo que uno es, entender que el valor propio no depende de que alguien se quede o se vaya. Es aprender a ser auténtico, a no tragarse los cuentos que la mente enredada le mete. Si uno aprende a confiar en uno mismo, no necesita estar controlando cada paso del otro. Al final, los celos son una oportunidad para conocerse mejor, para preguntarse, ¿por qué carajos uno anda asustado, si la vida es mucho más que un romance que se puede acabar? Es mirar para adentro, enfrentar las propias inseguridades y dejar de andar marcando territorio como si el amor fuera una finca privada. La libertad verdadera está en dejar que el otro sea, y que uno mismo también lo sea. Porque el amor no debería ser un yugo, sino una compañía tranquila. Y si la duda le pica a uno por dentro, lo mejor es hablar de frente, con sinceridad y sin hacer un escándalo que después le pese en el alma. Los celos son un reflejo de nuestra fragilidad humana, pero también una oportunidad para crecer, para aprender que la vida no es amarrar, sino acompañar. Y cuando uno lo entiende, vive más ligero, con el corazón sereno y sin andar persiguiendo sombras que solo existen en la propia cabeza. Conclusión. Los celos nacen del miedo, no del amor. Son la señal de que algo adentro de uno se siente incompleto, inseguro, frágil. Vivir el amor desde la confianza no es cerrar los ojos, ni hacerse el bobo. Es abrir el corazón sin miedo, creyendo en el otro, pero sobre todo creyendo en uno mismo. El verdadero amor no retiene, no aprieta, no controla. El verdadero amor es libertad compartida.